Hola y bienvenidos a un nuevo programa de Esto es Ingeniería. Me encuentro nuevamente aquí con su presentadora de confianza, Adriana Ángel. Adriana, ¿cómo estás? Muy bien aquí, esperando que este nuevo tema que tocaremos el día de ahora les interese a todos y les guste a todos y aclare sus dudas que hemos estado viendo ahí en comentarios. Y nada, espero que nos escuchen con mucho gusto. Sí, la verdad es que este tema es muy interesante. Habíamos notado que nuestros oyentes tenían esa duda. Acerca de unos diagramas, entonces vamos a hablar un poquito más antes de meternos directamente a los diagramas, que por cierto, tenemos invitadas especiales que nos ayudarán con este tipo de definiciones, exacto. Entonces este es un programa especial, no es como solamente platicando, solamente hablando, sino que tenemos... no solo somos nosotros el día de hoy. Exacto. Entonces, bueno, la mayoría que nos escucha son estudiantes de ingeniería, así que yo creo que la mayoría ya sabe o conoce o ha escuchado acerca de procesos industriales. Entonces, el tipo de diagramas que vamos a tocar el día de hoy nos ayudan en estos procesos. Y cuando nos metemos en procesos industriales, tocamos un poco más acerca de estadística, ya podemos empezar a hablar sobre el control estadístico del proceso. El control estadístico de procesos, exacto. Entonces, primero, ustedes se podrán preguntar ahorita qué es el control estadístico de procesos. Entonces, el control estadístico de procesos es la aplicación de herramientas estadísticas para monitorear la variación de un proceso. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo una serie de herramientas las cuales yo le puedo aplicar a un procedimiento y ver si ese procedimiento tiene variación, si ese procedimiento, que más adelante en este tema lo vamos a ir viendo, que es si es estable, si el procedimiento está controlado o no. Es correcto, las compañías implementan este control estadístico de procesos y toman muestras así al azar de sus procesos productivos, con lo que posteriormente elaboran gráficos de control, que es lo que mencionaba Cristian ahorita, con un valor promedio, una línea central y un límite de control superior y otro inferior para saber cómo está el proceso productivo, calculado según el conjunto de las muestras que ellos obtuvieron. Entonces, gracias a este tipo de gráficos, las empresas pueden ver de forma rápida y visual si la variabilidad del proceso es esperable y está provocada por causas comunes, o si por el contrario se han alejado del promedio debido a causas especiales. Entonces, y en base a eso va a ser necesario aplicar acciones correctivas en cuanto se pueda. Exacto, entonces en esta clase de cosas nosotros vamos a manejar lo que es mucha información. Entonces nosotros tenemos ciertos diagramas que nos ayudan a manejar mucho más fácil toda esa información. Todo ese tipo de datos. Entonces aquí es donde entra lo importante y lo que de verdad por lo que ustedes estuvieron acá esperando. Entonces tengo el gusto y el placer de presentar y que ellas nos acompañen aquí a nosotros a tres ingenieras, tal como lo es la ingeniera Fernanda, ingeniera Hazel e ingeniera Alejandra. Bienvenidas, es un gusto que estén aquí con nosotros y espero de que este momento de charla con nosotros les parezca muy ameno. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y es un gusto para nosotros estar acá este día. Sí, muchas gracias por habernos invitado a este podcast. Gracias en serio por la invitación, sé que va a ser un momento de charla bastante ameno y que vamos a aprender bastante. Sí, la verdad es que nosotros lo que les transmitimos a ustedes como temática de este podcast es muy interesante, ya que lo habíamos estado hablando. O sea, surgió el nombre un día y alguien preguntó en comentarios. Exacto, y ese comentario se empezó a repetir en muchas ocasiones. Entonces nosotros dimos de que era un punto en el que teníamos que indagar sí o sí. Entonces queríamos que nos hablaran un poco más de lo que es el diagrama de afinidad, por favor. Bueno, pues el diagrama de afinidad, o también conocido como mapa de afinidad, es una herramienta visual que se utiliza para organizar la información.
Este diagrama te permite promover intercambios valiosos, presentar información a otras personas y a su vez encontrar soluciones innovadoras. ¿Cuándo se utilizaría ese diagrama de afinidad? Pues cuando te resulta difícil encontrar una solución a un problema y cuando se tienen demasiados datos u opiniones y falte estructura en estas mismas, ¿verdad? Este te ayuda a organizar la información para que sea más fácil de procesar. Se utiliza para analizar grandes volúmenes de datos, encontrar soluciones a problemas complejos, ordenar grandes cantidades de ideas por temas, visualizar y procesar información. Ya sea que se esté buscando mejorar un plan estratégico o desarrollando un producto nuevo o simplemente, como lo mencioné antes, buscar soluciones. Sirve para encontrar información relevante y tomar las medidas necesarias. Es la manera en que nosotros podemos organizar la información que hemos reunido cuando llevamos a cabo una tormenta de ideas, para esquematizar los acontecimientos o sugerencias acerca de lugares dentro de un proceso que se encuentra en mala organización. En este caso, como somos ingenieros industriales, es un apoyo para reunir todos esos componentes que están ligados de manera natural. La finalidad de esta herramienta en sí es originar, estructurar y reafirmar toda la información que se obtuvo de manera desorganizada y amplia. Las utilidades de esto pueden ser enfrentar una problemática de manera clara. El asunto, como ya se mencionó, que el asunto que a veces se aborda no es tan claro como se debería. Entonces, pues para esto serviría. Los beneficios serían eliminar las dificultades de comunicación, impulsar la imaginación, creatividad que todos tenemos, ¿verdad?, para llevar a cabo plenamente las etapas de nuestro proceso, y incitar la adquisición de los resultados que surgen dentro del equipo de trabajo. Eso sería básicamente lo que es un diagrama de afinidad. Ok, gracias ingeniera Fernanda por darnos esa explicación sobre lo que es un diagrama de afinidad. Yo soy la ingeniera Alejandra. Ahora, para que nos quede un poco más claro la idea de lo que es un diagrama de afinidad, vamos a imaginar que trabajamos en una fábrica de productos electrónicos y enfrentamos desafíos en nuestra línea de ensamblaje de teléfonos inteligentes. Lo primero que vamos a hacer será definir el problema. En nuestro caso, el problema es que la eficiencia en la línea de ensamblaje está disminuyendo, lo que resulta en retrasos en la producción y en un aumento en los costos. Como segundo paso, vamos a recopilar estos datos y opiniones. Vamos a reunir a nuestros equipos de producción y recopilamos datos y opiniones sobre posibles causas de los retrasos. Estos podrían incluir problemas como con la maquinaria, con la capacitación del personal o con suministro de materiales y otros. Después vamos a generar grupos de afinidad. Creamos grupos de afinidad con tarjetas que representan cada posible causa o problema. Por ejemplo, en este caso, podríamos tener un grupo para problemas de maquinaria, otro para capacitación personal y así sucesivamente con los demás grupos. Vamos a agrupar y analizar. Comenzamos a agrupar las tarjetas relacionadas en categorías más amplias. Por ejemplo, debajo del problema de maquinaria podríamos identificar subcategorías como fallas frecuentes y mantenimiento insuficiente. Seguimos identificando soluciones. A medida que identificamos patrones en los grupos de afinidad, podemos comenzar a discutir y proponer soluciones específicas para cada categoría. Esto podría implicar programar un mantenimiento regular de la maquinaria, mejorar la capacitación del personal o establecer un sistema de monitoreo en tiempo real. Este enfoque nos va a permitir abordar problemas de manera estructurada y colaborativa. El objetivo del diagrama de afinidad nos va a ayudar a identificar las causas raíz de los problemas en la línea de ensamblaje y a tomar medidas concretas para mejorar la eficiencia y reducir los costos de producción.
Muchas gracias y espero que esto les haya ayudado a tener un poco más claro lo que es un diagrama de afinidad. Bueno, entonces, para que nos queden totalmente claros, o esperemos, vamos a ver con Cristian, vamos a dar una pequeña opinión y un pequeño resumen. Vamos a ver si puse atención de lo que nos dijeron las Vamos a ver ingenieras. si comprendimos a la totalidad. Hasta donde yo tengo entendido, bueno, nos van a hablar un poco más adelante acerca del diagrama de árbol, ¿verdad? Sí. Bueno, hasta donde yo sabía se parecen un poco. Así que quiero que me quede totalmente claro el diagrama de afinidad. Yo entendí. Bueno, ¿qué entendiste vos? Bueno, yo entendí que en el diagrama de afinidad me sirve para organizar toda la información que se obtuvo a cabo de una lluvia de ideas. Pero de un problema central. Exacto, de un problema central. Yo estoy teniendo un problema, como nos decía aquí la ingeniera Alejandra, sobre el problema de ensamblaje. Entonces, yo tengo mi problema central. En base a ese problema central, toda la información y todas las ideas que me lleguen sobre ese problema, yo los voy recopilando por partes, podemos decirlo así, partes que se relacionen entre sí y sean afines entre sí. Bueno, creo que entendimos. Porque yo creo que, o sea, nos dieron a entender muy bien que este tipo de diagramas es un apoyo para reunir todos los componentes que están ligados de manera natural para poder darle una solución óptima antes de que se presente como mayor dificultad y sea más difícil poder atacar esa problemática. Exacto, porque es mejor atacarlo cuando el problema recién se está dando, cuando lo notamos, a cuando ya tengamos un problemón y no podamos y lo peor es que después no vamos a saber ni qué hacer ni dónde meternos. Entonces es mejor atacarlo desde el principio. Bueno, Sí, correcto, así como ustedes han mencionado muy bien. entonces sí, nos sacamos 10, Adriana. Entonces, muchas gracias, ingenieras, por la explicación que nos dieron. Pero ahora me voy con ingeniera Hazel y quisiera que nos expliques un poco lo que es el diagrama de árbol. Hola, sí, vamos a hablar del diagrama de árbol, ya que es una herramienta de calidad que nos permite relacionar un concepto general a elementos que lo componen. Esto, dicho de otra forma, es una herramienta que se basa en la visión en un conjunto de medios requeridos, que en este caso son las ramas del árbol, para empezar o resolver un problema que sería el tronco del árbol. Habiendo dicho esto, este diagrama de árbol sigue lo que es en sí. Imagínense ustedes un árbol. Lo principal es el tronco. Entonces este vendría siendo nuestro elemento central. De esas ramas que tiene el árbol, vamos a empezar a ir como desglosando cada uno de los elementos. Y entre más elementos uno tenga en esas ramas, más podemos encontrar medios con más detalle. O sea, podemos profundizar sumamente más acerca del problema que estamos, el problema central que estamos de desglosando. que un problema chiquito puedes tener encontrar un montón de causas y hacer un gran árbol de problemas. Exacto, esa es la idea. Esto quiere decir de que el diagrama, entre mayor sea la precisión sobre los medios que deben ser empleados para alcanzar el elemento central, el tronco, por lo que podríamos considerar sus niveles superiores como productos u objetivos secundarios. Y además tenemos varias ventajas de poder utilizar este diagrama de árbol. Por ejemplo, nos permite visualizar la relación entre las generalidades y sus detalles. Logramos también encontrar una causa que vendría siendo la raíz principal, donde se va a abordar los siguientes elementos. También logramos detectar elementos faltantes, ya sean ramas que no tomamos en cuenta, o ya cuando lo tenemos visualizado decimos, pero esto también puede ser parte de esto, y lo vamos agregando. También podemos analizar de forma detallada, ya viéndolo así completamente, y nos sirve como herramienta comunicativa y visual para demostrar la relación entre esos conceptos y de una forma más gráfica y entendible. Además de que esta elaboración se apoya de otras técnicas, como son la tormenta de ideas, el diagrama de afinidad, que ya lo hablamos, es parte fundamental, y el diagrama de relaciones. Además, uno podría pensar, este diagrama se utiliza solo para una área o se utiliza solo para ingeniería. No, lo podemos aplicar en diferentes áreas.
Por ejemplo, en la climatología, que podríamos utilizarlo para un estudio de probabilidades que se presente un fenómeno climático. Ese podría ser un ejemplo, ¿no? Uno. También en la informática lo podríamos utilizar para abordar el comportamiento de variables generadas al azar, por ejemplo, así. Y también en administraciones de empresas, que ahí nos podemos meter en la descripción de procesos, en observar análisis de ventas para determinar posibles soluciones que se deben de realizar en distintos momentos. O sea, ingeniera, y este mismo diagrama de árbol es el mismo que vimos cuando estábamos en bachillerato. Se parecen, pero aquí ya un poco más complejo. Un poco más complejo, o sea, estamos abordando encontrar hasta lo que pensemos de que no podría ser como una parte de la rama. O sea, la cuestión es, la idea principal es de que vayamos desglosando cada una de las situaciones o cosas que van relacionadas, y de ahí ir descartando para ver qué es lo que estamos competiendo, como que sea competente al tronco, y que las ramas vayan teniendo sentido, lógica de lo que vamos desarrollando. Gracias, ingeniera Hazel, por esa definición. Ahora de nuevo yo les voy a dar otro ejemplo de cómo crear un diagrama de árbol. Ahora vamos a imaginar que somos parte de una fábrica de muebles y queremos optimizar el proceso de fabricación de mesas. Veamos cómo el diagrama de árbol nos puede ayudar. En la raíz del árbol, en la parte superior del diagrama tenemos la raíz del árbol, que va a representar la categoría principal. En este caso es el proceso de fabricación de mesas. En el primer nivel de ramas, a partir de la raíz, creamos ramas que representan las etapas generales del proceso, como pueden ser el diseño, corte de madera, ensamblaje o acabado. En el segundo nivel de ramas, vamos a desglosar cada una de estas etapas en pasos más específicos. Por ejemplo, por debajo de corte de madera podríamos incluir seleccionar la madera adecuada y cortar piezas según las especificaciones. Vamos a seguir con el tercer nivel de ramas. Si es necesario, claro. Seguimos dividiendo las ramas para presentar subprocesos o tareas detalladas. Por ejemplo, por debajo de ensamblaje podríamos tener unir patas a la tabla o instalar refuerzos. Este diagrama de árbol nos va a proporcionar una visión más clara y jerárquica del proceso de fabricación de mesas en nuestra fábrica. Esto nos va a facilitar la identificación de áreas de mejora, la asignación eficiente de mano de obra y recursos y la reducción de tiempos muertos en la producción. Bueno, espero que de nuevo que este ejemplo les haya ayudado a ilustrar cómo aplicarlos en un contexto o en otro problema que ustedes puedan tener. Gracias. O sea, ingenieras, de que si yo no entendí mal, el diagrama de árbol a mí lo que me ayuda es que de una zona central o de algo central yo lo empiezo a desglosar en partes primarias. Esas partes primarias se me vuelven a desglosar como partes secundarias, y posiblemente gracias a ese diagrama yo me dé cuenta de problemas o subproblemas, lo podríamos decir así, que quizás yo ni me imaginé que estaba atendiendo, pero que en realidad sí estaban presentes dentro de mi proceso. Exacto, súper bien dicho, Cristian. Realmente nos ayuda bastante a visualizar todo este tipo de cosas. Es como una jerarquía que se va abarcando hacia diferentes ramas. Si te fijas, bueno, nosotros somos bien curiosos y, o sea, si te fijas, el diagrama de afinidad y el diagrama de árbol se parecen. No son lo mismo a su totalidad, pero sí se parecen. Entonces, quizás vamos a tener que hacer nosotros una pequeña relación entre ellos para que nuestros oyentes no se confundan y ahorita estén pensando, bueno, pero yo escucho que son lo mismo, y realmente no son lo mismo. Pero sí los podemos relacionar entre ellos, porque básicamente vienen a tener una misma función. Son una herramienta de análisis utilizada en el ámbito empresarial, como lo vimos, en gestión de proyectos, para organizar datos e ideas de manera visual. Exacto. Eso es lo que nos están diciendo los diagramas. Exacto, pero tenemos que marcar bien la diferencia, como nos lo explicaban las ingenieras, ya que en el diagrama de afinidad, como nos explicaba al inicio la ingeniera Fernanda, nos decía de que de la lluvia de ideas de un problema central, nosotros empezábamos a
organizar, por decirlo de alguna manera, toda la información, la cantidad de información que nosotros teníamos en bloques que son afines entre sí. Sí, ajá. O sea, cuando te digo afines es que tengan relación entre sí. Sí, te entiendo. Y en el diagrama de árbol, o sea, tenías el problema principal, pero lo descomponías en subproblemas y después el subproblema en subproblemas. Y así sucesivamente, y eso nos ayudaba al ver, o sea, es mucho más difícil, pienso yo, para nosotros el eliminar el problema central del diagrama de árbol a eliminar un problemita de la rama 72, digamos, que nos salió por allá. Sí. Entonces primero eliminar ese problema, luego el que le sigue y así sucesivamente hasta que nosotros veamos que nuestro problema central o fue erradicado o simplemente ya no nos pasaba con la constancia que posiblemente no pasó al principio. Sí, pero aún así podemos encontrar una relación entre ellos. Por ejemplo, a menudo después de realizar una sesión de lluvia de ideas con el diagrama de afinidad, podemos realizar un diagrama de árbol para descomponer las ideas agrupadas en sus problemas más específicos. Es decir, la información organizada por el diagrama de afinidad puede servir como un punto de partida para crear una estructura de árbol más detallada. Por eso te digo, son distintos, pero sí los podemos utilizar, ¿no? Sí se pueden complementar entre sí. Son un buen complemento entre sí para poder encontrar un buen problema. También ambas herramientas, ambos diagramas nos son útiles para abordar problemas complejos. O sea, uno podría creer que esos diagramas nos van a servir solamente para problemas sencillos, pero no pueden funcionar para problemas más complejos. Sí, y también está en que nosotros podemos pensar que ese problema sencillo es únicamente ese problema, pero no sabemos si ese problema trae más cosas atrás. Correcto. Entonces, el diagrama de afinidad nos ayudaría a identificar y agrupar ideas relacionadas, mientras que el diagrama de árbol nos permitiría descomponer un problema en partes más manejables para análisis detallado y ahí su solución. Bueno, en resumen, ya llegando al final de esta sesión. Al triste fin de este programa, ya que se nos van a ir las expertas acá. Pero en resumen, aunque tienen propósitos y enfoques ligeramente diferentes, el diagrama de afinidad y el diagrama de árbol son herramientas que se pueden complementar muy bien entre ellas y pueden utilizarse en conjunto para abordar problemas complejos de una manera estructurada, organizada y eficiente en el entorno que nosotros deseamos. Exacto, tenés toda la razón, Adriana. Entonces, a mí nada más me queda darle las gracias a cada una de las ingenieras que nos acompañó en este nuevo programa. De verdad, de todo corazón les digo, espero que no sea la última vez que nos acompañen. Espero verlas nuevamente por acá, acompañándonos en nuestro programa, más que nada para la información y la ayuda de los que nos escuchan. Sí, ha sido un gusto estar aquí con ustedes. Gracias, Cristian y Adriana, por habernos invitado a este podcast. Con gusto volvemos a venir para seguir respondiendo dudas, aclarando dudas. Sí, igual, fue un gusto tener a las tres acá presentes. Nos ayudó muchísimo, creo que hasta nosotros nos aclaró la duda que teníamos de que pensábamos que era lo mismo y se relacionan, pero no son iguales. Así que también espero que a nuestros escuchas les haya quedado claro todo y si tienen alguna otra duda y demás, los leemos. Sí, ahí los estamos leyendo y nos vemos en otro programa de Esto es Ingeniería.